Bien, tremendo placer que me acompañas como siempre en esta emisión de Frente a Frente. Soy Orelvis Cabrera y por supuesto este es el espacio político de Radio Latinísima. Me puedes sintonizar de 5 a 6 de la tarde en horario de tráfico a través de Euforia, la aplicación de Univisión. Ahí está Radio Latinísima, siempre llegando a tu auto y también a tu dispositivo para que puedas estar al tanto de todas las noticias nacionales e internacionales que se generan desde esta parte del mundo. También puedes sintonizarme en formato de televisión a través de Roku TV y Fire TV. Para la República Dominicana, cada viernes a las 7 de la noche en Vega TV en emisión nacional, y también para los dominicanos que viven en Nueva York, puede sintonizarnos a través de TV Quisqueya. Hoy vamos a conversar de un tema bastante interesante. América del Sur vive un nuevo reacomodo político. En Bolivia, recientemente Rodrigo Paz puso fin a casi 2 décadas de dominio del movimiento al socialismo, con una victoria que marca el regreso del centro moderado al poder. Y en Argentina, recientemente, Javier Milei y su partido político ganaron las elecciones legislativas. Así que va a tener el control del Congreso y el respaldo internacional, específicamente de los Estados Unidos de América. Vamos a debatir este tema con invitados de lujo. Vamos primero con un video que quiero colocarles sobre la victoria de Rodrigo Paz, que aconteció recientemente en el país suramericano, y después entramos en contexto. Veamos. 20 años, con un año de transición a más, pero 20 años de socialismo, 20 años del movimiento al socialismo, y ahora un nuevo presidente que viene a proponer cuestiones distintas, reformas del Estado, viene a proponer una solución o intentar solucionar un Estado que está absolutamente roto. La verdad que hasta me sorprendió. Uno obviamente va leyendo y se va informando a lo largo de los últimos años sobre la situación de Bolivia, pero para solo describirles, a ver, no hay dólares, la gente no puede ir a comprar dólares al banco, hay filas de hasta 10 o 15 cuadras para cargar combustible, 10 o 15 cuadras para cargar combustible. Hay limitaciones en lo que es la compra de dólares en el exterior, así como también nos pasaba por mucho tiempo a nosotros. Un Estado inmenso, mucha gente que trabaja del Estado y hace que el Estado sea ineficiente. Falta de inversión en sectores estratégicos como el gas, como el litio. Bueno, todas estas cosas viene a tratar de resolverlos o tratar de empezar a resolverlos. Interesante, de verdad. Óyeme, cuando yo veo este reportaje, como está explicando el periodista en cámara, bueno, me viene a la mente Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y es que donde quiera que esté ese sistema socialista, comunista, de izquierda, como lo quieran llamar estos líderes, ocurre esto: escasez de combustible, escasez de alimentos, no tienen dólares para comprar en arenas internacionales, el pueblo no recibe un salario digno, la gente se empobrece cada día más. Y bueno, eso ocurrió por 20 años con el partido del MAS, Movimiento hacia el Socialismo, de Evo Morales. Evo Morales, que fue dirigido también por La Habana, como es dirigido Venezuela y Nicaragua. El eje del mal de toda Latinoamérica precisamente viene de la dictadura que más tiempo lleva en el poder, que es la dictadura de Cuba. Los quiero poner en contexto. En las elecciones generales de Bolivia, en este año 2025, recientemente, ningún candidato obtuvo la mayoría suficiente en la primera vuelta, lo que obligó a una segunda ronda. En la primera vuelta, celebrada el pasado 17 de agosto, Paz obtuvo aproximadamente el 32% de los votos, liderando dicha contienda. Su principal rival fue Jorge Tuto Quiroga, quien acumuló cerca del 26 y el 27% en esa primera vuelta. La victoria es considerada una ruptura histórica, con casi 2 décadas de dominio del partido Movimiento al Socialismo, que duró en el poder por 20 años. Rodrigo Paz atrajo votos de electores descontentos con la situación económica, la inflación, la crisis fiscal, los subsidios caros, la caída de exportaciones de gas, escasez de combustible. La campaña fue vista como una opción moderada frente a una derecha más dura y frente al desgaste del modelo
que estaba imperando en Bolivia, que fue el movimiento hacia el socialismo. En la segunda vuelta contó con apoyos de otros candidatos eliminados y un contexto de deseo de cambio. Es interesante de verdad cómo Bolivia salió a las urnas, los bolivianos, y derrotaron al movimiento de Evo Morales, movimiento hacia el socialismo. Aunque, ojo con esto, y esta parte es bastante interesante, yo buscando información para hacer este programa, precisamente pude ver declaraciones de Rodrigo Paz, el próximo presidente ganador de estas elecciones, que se va a juramentar muy pronto y que tendrá en sus manos el destino de esa región. Y me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Mi punto de vista. El periodista en una entrevista le preguntó a Rodrigo Paz si realmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela existían dictaduras. Él no dijo que existían dictaduras. Cuando se refirió a Cuba específicamente, dijo que era un país donde no había democracia, pero en ningún momento quiso decirle al periodista de que existía una dictadura. Yo como cubano me sentí bastante ofendido, porque en Cuba no hay democracia, pero hay una dictadura total y sangrienta que ha exportado su modelo a países como Venezuela, a países como Nicaragua y a otras regiones del mundo, como también fue en su momento el acercamiento que tuvo el régimen de la isla con el peronismo en Argentina, que vamos a hablar más adelante en el programa sobre eso. Y de verdad, ¿qué está buscando Rodrigo Paz? ¿Con quién quiere quedar bien Rodrigo Paz? ¿Por qué no dice que realmente en Cuba hay una dictadura? Hay que ponerle la mirada encima a este nuevo presidente de Bolivia, porque ¿pudo haber un cambio fraude respecto al movimiento hacia el socialismo en Bolivia con la llegada al poder de este conservador? Bueno, yo creo que la interrogante está por verse, de verdad. Hay que ver los próximos movimientos, aunque debo reconocer que salió del Tratado de Libre Comercio del ALBA, TCP, para el cual pertenecía Bolivia y que fue parte por muchísimo tiempo. Hay un mensaje ahí, claro está, salirse de ese eje económico que representa a la izquierda en la región encabezada por Venezuela, quizás también con la no invitación, porque lo dijo públicamente, de que no iba a invitar ni a Nicolás Maduro, ni a Daniel Ortega, ni mucho menos al gobernante cubano Díaz-Canel. Pero sigue la contradicción en mí. ¿Por qué no decir que Cuba es una dictadura? Mi alerta va en ese sentido. Bueno, hoy vamos a conversar sobre este fenómeno, el fenómeno de Milei en el continente sur, lo que ha representado en los últimos tiempos. Lleva un año en el poder precisamente, ha hecho transformaciones, ha tenido una motosierra para eliminar los trabajos gubernamentales principalmente, que realmente no aportaban nada según su visión, y ha tenido una victoria tremenda. Voy a conversar con Felipe Gali, analista político y electoral. Me ha acompañado en otras oportunidades. Su punto de vista, por supuesto, es desde Argentina. Es bien recibido aquí en esta parte del mundo, principalmente en Miami y en la audiencia que me acompaña cada tarde a través de Latinísima Radio. Bienvenido, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge Luis, por la invitación. Un gran saludo a todos los que nos están viendo. Un gran saludo a los hermanos del Caribe, que sé que deben estar pasando un momento complicado, ¿no?, con el huracán. Así que nada, quería aprovechar para mandarles un saludo. Y bueno, feliz de estar acá para hablar sobre mi país, que tuvo sus elecciones el pasado domingo. Otro de los invitados que tengo aquí en el espacio es Chris Will, analista político demócrata. Quiero su visión con el apoyo que ha tenido el presidente Donald Trump con precisamente el gobierno de Javier Milei. Lo he tenido en otras oportunidades y siempre es bienvenido aquí en el espacio. Chris, bienvenido una vez más. Un placer de estar con ustedes y sin duda todos estamos orando mucho por todos los que están en Jamaica, en Cuba y en el peligro, en la línea de peligro de este huracán terrible que ha impactado a todo el Caribe. Y estos temas están impactando a toda Latinoamérica. Aquí un gusto estar con ustedes para discutirlo.
Presentados los invitados, pues entonces abrimos el debate. Voy a comenzar, por supuesto, con el análisis de Felipe Gali, analista político y electoral. Está en Argentina, ha vivido toda la euforia que aconteció recientemente con la victoria del partido de Javier Milei, precisamente en las últimas horas. Yo creo que es una victoria que muchos analistas esperaban y a mí me llamó mucho la atención porque La Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei, Felipe, ganó con un 48.81%, mientras que el peronismo tuvo solamente, un 40.81% el partido de Libertad Avanza, y el peronismo tuvo un 31.61%, Provincias Unidas un 7.6% y locales un 3.68%. ¿Qué mensaje envía precisamente esta victoria del partido de Javier Milei para los argentinos, pero también para los latinoamericanos? Bueno, es muy interesante porque en realidad es una victoria que nadie esperaba. Si te soy sincero, prácticamente ningún analista esperaba el triunfo de Javier Milei. Y si uno mira la territorialidad de la elección, que es lo más importante porque el sistema electoral argentino se centra en lo que son sus provincias, también es un sistema escalonado, un poco complicado, que lo puedo explicar más a fondo después si resulta pertinente. Es muy enfocado en sus regiones y si miramos las regiones, hay regiones de dura hegemonía peronista en las que Javier Milei logró obtener un resultado bastante favorable. Una de ellas es la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más poblada del país, reúne a más del 40% de su población. Y yo creo que el mensaje que da este resultado en general es que la sociedad argentina en este momento tenía miedo en parte, o sea, por un lado, sí, el gobierno de Milei todavía reúne un apoyo importante entre sus partidarios, ¿no? El gobierno llegaba con un respaldo, una aprobación pública de entre un 40-45%. Es coincidente con el resultado electoral, es coherente. Y creo que, y si bien la sociedad está polarizada en torno al gobierno de Milei, claramente está polarizada y eso lo refleja el resultado electoral también, el gobierno se pudo beneficiar de eso porque el presidente tiene la centralidad, ¿no? La centralidad del debate está en torno a la figura de Milei, en torno al programa económico de Milei y en torno a los cambios que está impulsando Milei. Y el mensaje era que había un miedo a que una derrota de Milei precipitara una inestabilidad económica generalizada, que es algo que en Argentina ya hemos vivido en otros tiempos, ya hemos vivido bajo el peronismo o cuando ha ganado el peronismo, básicamente por la desconfianza que el peronismo ha generado en los mercados, históricamente. Y si bien el peronismo ha criticado esto como una injerencia indebida extranjera en el país o en la política interna del país, al final del día es inevitable que eso impacte en los bolsillos de los argentinos. Y hacer campaña con eso no te va a dar mucho rédito en un proceso electoral. Y creo que eso es lo que más influyó en la victoria electoral de Javier Milei, ¿no? Esa idea de que si él perdía iba a haber un pánico cambiario y un disparo nuevamente de la inflación, que fue el tema clave que lo llevó a ganar las elecciones de 2023. No sé si necesariamente un respaldo mayoritario a sus políticas, eso dependerá de un estudio de opinión pública más amplio, pero indiscutidamente ese miedo influyó mucho y bueno, y terminó en un rédito importante para el gobierno, que sí, ahora va a pasar a tener un piso legislativo mucho más importante para negociar sus iniciativas legislativas con sectores más moderados de la oposición y los gobernadores regionales ajenos al peronismo. A mí me llama mucho la atención el personaje de Javier Milei. Es una persona que realmente nunca practicó la política. Viene de un plató literalmente de televisión, como un analista político bien crítico, bien contestatario. De hecho, cuando vemos las características de su personalidad, es un tipo bastante directo, un tipo que no piensa para hablar. Sin embargo, está conquistando poco a poco la política en su país, está ganando elecciones interesantes y decisivas como esta. Yo quiero saber tu punto de vista porque tú eres argentino y precisamente estás desde esa parte del mundo. ¿Realmente los argentinos apuestan por Milei o realmente Milei se ha ganado de una manera con sus políticas en este año de mandato el voto argentino?
Milei lo que se ha ganado, a mi juicio, es la representación del descontento generalizado contra 40 años de democracia muy complicados y en general una historia económica muy triste. Argentina tiene una tendencia a la inestabilidad macroeconómica crónica. O sea, y esto te lo digo, somos un país de ingresos medios con potencial económico casi infinito y en los últimos 100 años ningún país con ingresos comparables a los de Argentina ha tenido la cantidad de crisis económicas que hemos tenido nosotros, llegando a un promedio de una crisis cada 6 años. Ningún otro país ha experimentado algo así. Eso para la vida del argentino es... Bueno, con el mayor respeto que tú te mereces, importante. con el mayor respeto que te mereces y tu punto de vista, déjame decirte que el pueblo cubano ha experimentado 6 décadas de crisis. Sí, bueno, pero yo estoy diciendo No, yo comparable a como nuestros ingresos, cubano, comparable claro, a nuestros ingresos. pero yo Nosotros como a cubano Cuba le tengo que pasamos el saltar, trapo. ¿me entiendes? Sí, obvio. Pero bueno, te imaginarás que en un contexto, cuando vos tenés la dictadura cubana, es que mirá, vos tenés la dictadura cubana, podemos decir, tienen la dictadura cubana, sacan a la dictadura y podemos decir que todo va a mejorar. Imagínate tener cambios permanentes de régimen político, elecciones libres, periódicas, un sistema económico, bueno, capitalista al fin y al cabo, o sea, puede que haya más o menos cuestionamientos a la libertad económica en Argentina y el Estado haya estado con muchas regulaciones por muchos años, pero al final del día lo que hay, yo creo que el mayor problema siempre fue la corrupción, sobre todo en Argentina, pero más allá de eso, teniendo potencialidades para salir de esta situación, no lo hemos podido lograr en más de un siglo. Y para el argentino es una vida muy trastornante y sobre todo muy impredecible. ¿Sí? Ni siquiera es una cuestión de poder planificar los gastos, por más que el costo de vida continúe siendo muy alto, porque es cierto, los cuestionamientos que más hacen desde la oposición en este momento, que más se siguen haciendo contra el gobierno de Milei, ha sido que el país está en recesión, que la población sigue enfrentando costos de vida muy altos y que el poder adquisitivo en algunos casos continúa cayendo, tenemos índices alarmantes de indigencia y la pobreza sigue siendo muy alta, sigue rondando el 45%, pero la caída en la inflación en muchos bolsillos ha generado previsibilidad. Y para el argentino la previsibilidad es algo precioso. Y yo te digo, eso es lo que yo creo que más se ha valorado de los últimos 2 años, por más que siga habiendo críticas grandes a Milei, y por más que incluso llegó a haber enojo contra Milei, sobre todo por los últimos escándalos que hubo y que, bueno, que se saldaron con esa derrota y otra serie de manejos complejos en su partido que se saldaron con esa derrota en la provincia de Buenos Aires en septiembre, que fue un proceso electoral clave para entender lo que pasó también el domingo. En ese sentido, yo creo que Milei lo que supo fue representar ese descontento contra todos esos años, primero en 2023, y ahora está sabiendo representar al menos momentáneamente una imagen de estabilidad y previsibilidad, no solo en el plano internacional con los mercados, sino también en ese sentido, en el plano interno. Puede que no llegues con los gastos, o puede que te cueste muchísimo llegar con los gastos, pero poderlos planificar para muchos argentinos debe representar un importante cambio en sus vidas después de décadas, bueno, más de una década en el caso del actual periodo de crisis, pero en general décadas de permanente inestabilidad. Yo creo No, desde que que los grandes llegó, apoyos de Milei claro, pasan por ahí. y desde que llegó los Kirchner al poder en Argentina, la economía argentina fue un desastre, el retroceso de esa nación fue otro desastre y realmente los argentinos están hartos ya de la miseria y de lo que traen estos movimientos de izquierda y están apostando por una persona que viene de la derecha radical, porque realmente es de la derecha radical este personaje, Milei. Chris, contigo quiero conversar, porque realmente cuando vemos la visión de lo que ocurrió en Argentina, podemos decir y podemos afirmar que realmente el papel que tuvo Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos actualmente con esa ayuda económica fue algo que salvó precisamente esa victoria que, como decía este analista que está en Argentina, nadie lo esperaba. ¿Qué está buscando Donald Trump? Y es la pregunta directa que quiero saber con Argentina precisamente y con la figura de Javier Milei. Sí, sin duda. Hemos visto y gracias a mi amigo de Argentina a dar esa explicación también de lo que ha pasado en Argentina y obviamente yo de los Estados Unidos no
le voy a decir a alguien de Argentina por qué se ganó o se perdió su propia elección. Pero la perspectiva de nosotros, lo que vivimos aquí en los Estados Unidos, es que es interesante que describiste a Milei como lo que es una persona que vino del espacio de televisión, que dice cosas que caen como bombas y no tiene la experiencia política. Donde hemos escuchado ese cuento también aquí en los Estados Unidos es precisamente en lo que hemos visto con el trumpismo, right? Alguien que vino de no ser político, estuvo en televisión y ha utilizado esta retórica divisiva para poder armar no solo poder ganar la presidencia en el 2016, pero de nuevo en el 2024. Y armar un movimiento político completo. No se le puede negar eso. Ahora estamos viendo que él, a través de su gabinete, que se han armado alrededor de él, personas que algunos tienen más interés en Latinoamérica, que se vio durante el primer término de Donald Trump, porque honestamente hemos visto, y esto no es solo de Trump, pero a través de demasiadas administraciones en los Estados Unidos no se han enfocado en Latinoamérica de la manera que se ha necesitado. Creo que vimos un poquito mejor enfoque en Latinoamérica bajo la administración de Biden que vimos, por ejemplo, bajo Obama y bajo hasta la presidencia de Bill Clinton en los 90s, pero sin duda, esta vez se están enfocando mucho más en Latinoamérica y hemos visto que ahora, en estos últimos días, en un momento donde aquí en los Estados Unidos tenemos un cierre de gobierno, donde el gobierno sigue diciendo que quieren poner a los Estados Unidos primero y recortando todo tipo de asistencia pública aquí a nivel local y a nivel global, donde hemos cerrado, por ejemplo, los fondos para Radio Martí y muchos otros programas que ayudan al mundo global, a nuestros aliados a través del mundo. Hemos cortado casi un gran porcentaje de esos fondos y ver que en medio de eso, que se le está mandando $40,000 millones a Argentina en un momento tan clave para esta elección, creo que era una indicación muy, muy clave que la administración Trump, o por lo menos, aunque no sea Trump mismo, que las personas alrededor de Trump entienden la importancia para ellos de mantener a Milei en poder o tener que él tenga un Congreso que lo apoyen, que era muy importante para ellos. Y es una de las piezas, right, en toda la política que se está llevando a cabo para ponerle presión a Maduro, ponerle presión a los diferentes países donde sí hay dictaduras, y tenemos que decirlo eso bien claramente, right? Cuba, Nicaragua, Venezuela son dictaduras, y aunque Milei no es dictador, obviamente él fue elegido y su legislatura fue elegida por un proceso democrático. Sí podemos ver que obviamente el tipo de política que está llevando a cabo Milei está fracasando, right? ¿Por qué necesitan esos $40,000 millones, right? Y tienes que preguntarte que por qué ese tipo de política está siguiendo este rumbo de desastre económico en Argentina y en Latinoamérica, y por qué nosotros quisiéramos tener semejante política aquí en los Estados Unidos, right? Tenemos a personas en la administración Trump que están empujando esos mismos principios económicos y estamos viendo, obviamente, no al nivel de lo que están viviendo nuestros hermanos argentinos, pero estamos viviendo un momento en los Estados Unidos donde la economía ha sido impactada de una manera muy negativa, y una economía que había estado creciendo y estaba apoyando la economía global entera. Uh-huh. Estamos viendo en este momento que la economía de los Estados Unidos está en decadencia, y no es el momento donde debemos de estar mandando $40,000 millones
a otros países. Por eso es que tantas personas en los dos partidos en contra de lo que ha hecho el presidente Trump y su administración. Interesante tus puntos. Me quedo con 2 puntos que quiero aportarte, ¿no? Recordemos también, porque decías que con la llegada al poder de la administración Biden, citaste en el año 2020 que gana las elecciones, pero recordemos que cuando gana el primer término Donald Trump en el 2016, llega al poder en enero de 2017, vimos durante esos 4 años en Latinoamérica una tendencia hacia la derecha radical que representa precisamente Donald Trump. Pero cuando llegó Biden en Argentina, volvió al poder el peronismo. O sea, la izquierda empezó a tomar también auge en Latinoamérica, y estamos viendo lo contrario precisamente con la llegada al poder de Donald Trump. Quiero preguntarle en el minuto final a mi invitado de Argentina, Felipe Gali, si realmente las políticas de Milei, tu visión, en un minuto, escúchame bien, tu visión es la misma que tiene el analista demócrata aquí en los Estados Unidos, que han sido políticas de fracaso en este año. Coincido en términos generales con que no todo es color de rosa como lo quiere pintar la propaganda del gobierno, sobre todo por lo que ha dicho el amigo de Estados Unidos, ¿no? La recepción de un préstamo de ese tamaño, que además de endeudarnos, bueno, yo creo que sí, tenía el propósito de capotear un proceso electoral que era complicado, por más que ganara Milei, era complicado. Sin embargo, tampoco diría que estamos en un proceso muy complicado, en un proceso de recesión, y el riesgo de un fracaso es alto, pero yo no creo que hayamos llegado todavía a una instancia para decir esto va a fracasar, esto está fracasando. Yo creo que al final del día Argentina tiene condiciones y problemas crónicos que no se le pueden achacar a ningún gobierno, ni al de Milei, ni siquiera al peronismo, porque es un problema de todos y todos han cometido errores graves en Argentina. E incluso creo que Milei, al aceptar este préstamo, está incurriendo en un error muy similar al que cometió Mauricio Macri y que condujo a la vuelta del peronismo en 2019, que fue también recibir el préstamo del Fondo Monetario Internacional, después en el proceso en el que estaba haciendo el ordenamiento de cuentas con toda la crisis que teníamos en ese momento, para capotear el proceso electoral de 2017, ¿no? Su elección de medio término. La ganó también, pero después estalló la crisis cambiaria en 2018 y volvió el peronismo en 2019, y yo creo que si Javier Milei no logra tejer acuerdos, y está demostrado, yo creo que en ese sentido él mostró esa actitud más comedida la noche de la elección y le tendió la mano a los gobernadores que con él van a controlar las cámaras, precisamente porque va a intentar evitar que se vuelva a dar ese escenario, no ese escenario de crisis política económica. Hay que ver si lo logra. Yo creo que estamos ante un punto de inflexión, el punto en el que o esto empieza a impactar realmente en los bolsillos de los argentinos, que todavía no lo ha hecho. Lo que ocurrió fue un voto de confianza, y yo en eso coincido con el amigo estadounidense, no estamos en nuestro mejor momento. Si no se concreta, en 2027 puede perfectamente volver el peronismo. No hay que darlo por muerto y no hay que dar a Milei por consolidado. Interesante tu punto de vista, de verdad. Y fíjate lo que me llama la atención, ¿no? De ese punto que me acabas de abordar aquí en el espacio. Y es que yo estaba leyendo en medios de prensa como AP, por ejemplo, y decía que Argentina, o sea, los Estados Unidos le está comprando dinero argentino a Milei con el dólar norteamericano. Hay una jugada ahí que yo realmente no entendí porque no soy economista a lo que viene. Te propongo una pausa, de verdad, está interesante la conversación. Quiero saber también el punto de vista después de que regresemos del amigo Chris con esta jugada que Donald Trump quiere comprar dinero argentino. ¿Qué posición tiene esa moneda como para apostar por ella? Y es la pregunta que voy a dejar al aire. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.